resguardarse por el COVID, emitió un decreto interesante ayer ordenando la implementación del pasaporte electrónico. El pasaporte electrónico es una herramienta de seguridad que brinda a la libreta de pasaporte toda una serie de elementos que garantizan la identidad de la persona que está utilizando ese documento, además de brindar información inteligente sobre incluso datos, dónde ha estado, dónde ha venido, dónde estuvo antes, o sea, puede rastrear incluso de forma más eficiente a la persona, en sentido general. Le da garantía a los estados de quién es que está usando esa libreta. Esto implica una inversión importante no solamente en la libreta, hay que cambiarlo todo, cambiar las máquinas, desde la máquina donde se imprimen hasta la máquina donde se leen en los puntos de migración. En Estados Unidos, por ejemplo, si usted ve República Dominicana, el pasaporte, difícilmente tendrá posibilidad de entrar a alguna zona de global y cosas así, porque hay espacios donde el pasaporte, si no es electrónico ya en el mundo, usted tiene más dificultad en migración. Le preguntan más y a veces los accesos son más complicados, etcétera, etcétera, etcétera. Es una inversión que en su momento, con el anterior director de pasaporte, creo que aquí le llegamos a preguntar, porque no he tenido la oportunidad de venir doña Digna aquí, creo que eran unos 500 millones de dólares que costaba esa inversión. Pero vale la pena hacerla. Ahora, porque eventualmente va a haber que ser obligado. O sea, eventualmente creo que la IATA, que se llama, no sé cómo se llama, la IATA de aviación, no es otra organización de turismo, de viaje por avión. Lo va a exigir. Él cita en el decreto, creo, la Organización de Aviación Civil Internacional, Esa, la OASI. La OASI esa es. Ahora, en el decreto también cita el tema de la visa Schengen. Yo no creo que la visa Schengen nos la den por eso, ¿eh? Yo sé. Pero eso, esa es una condición sine qua non. Lo sé, porque he contado aquí, incluso esa diligencia la comenzó mi papá siendo embajador en Madrid, en España. Y sé que es una condición sine qua non para Europa que eso se está. El pasaporte no tenga eso ni lo pidan. Porque usted no puede, usted no tiene waiver si no tiene eso. La supresión de visado. La supresión de visado, o sea, el waiver de visa para la área Schengen. Usted no tiene pasaporte electrónico en su país, ni solicite eso, porque no se tramita la solicitud. O sea, está clarísimo eso. Yo lo que digo es que no hagamos demasiada expectativa con eso, porque fíjense que Guatemala tuvo que quitarla. Porque es que se nos va, el patrón migratorio del dominicano, lo he dicho en otras oportunidades, es irracional. Aquí va a coger cualquiera para Europa creyendo que con eso ya resolvió. Y van a venir estos vuelos llenos de... Va a estar Baraja lleno de dominicanos apiñados en una esquina, que no lo van a dejar pasar. Sí, porque usted va a ver la pinta, usted no viene de turista, ¿qué usted viene de turista aquí? Porque una cosa es que usted tenga posibilidad de llegar frente al tipo de migración, otra cosa es que el tipo de migración no deje entrar. Si usted no le demuestra que usted va realmente a turistía, lo van a devolver. Entonces, saludo el decreto, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Tenemos atraso en ese paso, incluso de hecho, el atraso que hubo en las libretas, entre otras cosas, se debió como la indecisión, con si se hacía o no se hacía, si se hacía o no se hacía, la decisión como que no se quiso comprar mucha libreta, porque eventualmente va a haber que cambiar la libreta. Entonces vino el COVID, se pospuso, porque si no recuerdo mal, Danilo Medina emitió un decreto como este, en el 19. Pero vino el COVID, o sea, ha habido un retraso en la implementación de esta medida para la República Dominicana, así que hay que hacerlo. Pero lo de la Schengen yo tengo mi reserva. Le cambiaron el color recientemente a la libreta. Era negra, ahora es azul. Ya, las últimas son azules, sí. Comenzó siendo roja, ¿verdad? La roja pasó por negro, volvió a ser azul, ahora es negro, azul de nuevo. Ciertamente el presidente Medina hizo el intento de ir al pasaporte electrónico. Hubo un impasse en ese momento porque el asunto que lo debió desarrollar la Dirección de Pasaportes, entonces le pasaron el caso al ministro Gustavo Montalvo, entonces ministro de la Presidencia, y ahí se dio una situación, un conflicto. Bueno, después vino el COVID y eso se pospuso, pero es una exigencia ciertamente que se está haciendo a la República Dominicana desde hace un buen tiempo, que tenía que dar el paso a irse para el pasaporte electrónico. ¿Por qué? Bueno, la gente conoce lo que le llaman los machetes, la gente conoce las alteraciones que se han hecho en los pasaportes tradicionales, estos análogos que se están usando en República Dominicana, la cantidad de personas que puede agenciarse una alteración del pasaporte para salir del país.
y eso le genera problema al país, le genera problema a la Dirección de Migración, habla de la inseguridad o de lo vulnerable que son las fronteras de la República Dominicana en la trata de personas, en el tráfico ilegal de personas. Eso nos genera un ruido. La República Dominicana hace mucho tiempo que debió abocarse a eso y que debió haber desarrollado el programa que se le ha sugerido para lo del pasaporte electrónico. El día pasado hubo un escándalo porque varias empresas que habían hecho un proceso de licitación para ir por lo del pasaporte electrónico y para suplir material que tenía que suplirse a la dirección de pasaportes ahora por la crisis que había. Dos empresas perdieron, impugnaron el proceso. Yo decía que dos de esas empresas no tenían ni siquiera experiencia en la materia. Una de esas empresas está vinculada a un negocio de electrodomésticos aquí en la capital. Gente que cuando ve un negocio se quiere meter aunque no sepa, que no tienen tradición en eso. Bueno, el asunto parece que se resolvió y el decreto del presidente, de manera interesante y yo creo que muy sabio por el presidente o por el gobierno, por el Poder Ejecutivo, el decreto que es el 282-23, lo declara de seguridad nacional, la contratación, diseño y suministro de libreta, y lo hace o lo libera de los trámites normales de compras y contrataciones por la razón que alega, que es un asunto de seguridad, lo declara a usar un procedimiento de excepción por las situaciones de seguridad, es decir, no va a tener que someterse a este trámite tortuoso y tiene sentido a partir del argumento de que es un asunto de seguridad nacional, como lo ha hecho el Ejecutivo. Eso garantiza además, hay un plazo de un año, es un plazo de un año, un plazo prudente como para que pueda hacerse el cambio, porque no es solo la contratación de una empresa que emite documentos de seguridad. En República Dominicana no hay una empresa que pueda hacer eso. República Dominicana puede tener una empresa que represente a una compañía que por lo regular están en Suiza, están en Londres, en algunos países desarrollados, donde se hacen las licencias, donde se hacen los pasaportes, donde se hacen los documentos de más alto control. Eso no es aquí. Eso dinero. es donde se hace el papel moneda, donde se hace la moneda, el dinero. Cada documento de eso, una cédula, y yo recuerdo porque viví esa experiencia cuando Roberto Rosario era presidente de la Junta Central Electoral, que se discutió el tema y se andaba buscando dónde hacer una cédula confiable, un documento confiable de identidad para el dominicano. Me tocó conocer por lo menos 3 empresas que hacían oferta para el país y el nivel de seguridad que ellas aportaban para que tengamos una cédula segura. Entonces me tocó conocer del tema y le he dado seguimiento al tema ahora a propósito de lo de pasaporte. Son hasta 14, 15, 18, 21 mecanismos de seguridad que tiene ese documentito, eso de la tarjeta de crédito que tiene un chip insertado, eso tiene varias claves de seguridad para garantizar que le corresponde a usted, que le corresponde a fulano. Igual, ese pasaporte del que hablamos ahora, pasaporte electrónico, tiene mucho mayores niveles de seguridad que lo que tiene la libreta, que tiene niveles de seguridad. Es un mecanismo sofisticado que le va a permitir o le da seguridad a los estados de que el ciudadano que esté entrando en ese momento por las fronteras, ya sea marítima, terrestre o aérea, es un ciudadano que está debidamente identificado. Se trata de Juan, los años de edad, el color del iris de los ojos, la data de las huellas dactilares, todo eso. Ahí está todo. De modo que yo creo que es una decisión interesante. Bueno, oportuna no diría que es, debió darse antes, pero ya se va a hacer. Qué bueno. Es importante porque eso también envía el mensaje de que el Estado Dominicano tiene realmente control y que procura avanzar y modernizarse para alinearnos en todo lo que tiene que ver con las relaciones bilaterales, multilaterales, la dinámica económica y todo, porque a final de cuentas la gente quiere sentirse confiado y los estados procuran tener eso a partir de que usted garantice que realmente las cosas se hacen como son. Uno tiene que hacer recuentos. Yo recuerdo los casos de los libros que se llevaban los mentados oficiales del Estado Civil que ya no operan como antes. Anteriormente un oficial del Estado Civil en la Junta Central Electoral era el dueño. Eso era un coto cerrado de él. Se llevaba hasta la llave de la oficina, cerraba, y si él no aparecía no había actividad de
la oficialidad del Estado Civil, y a veces dejaban hasta hojas en blanco, se dice en libros, para hacer declaraciones tardías y buscar negocios por esas vías. Esas cosas ya se han ido corrigiendo, se hizo un levantamiento en beneficio del Estado, y hay que decirlo que lo hizo Roberto Rosario en ese proceso. Se estableció el mecanismo de el levantamiento y de digitalización del proceso para evitar mayor facilidad a los delincuentes. Siempre hay gente que anda, dicen el que hace la ley hizo la trampa, que andan en eso y vulneran y atacan y dañan. Pero es mejor de la manera moderna, que sea más eficiente. Mire, hoy se va a presentar ante el Pleno del Senado el informe que tiene que ver con